Hoy en Insight nos acompaña un protagonista con un perfil ideal para aproximarnos al negocio del fútbol en Argentina y en Sudamérica. Se trata de Mariano Elizondo, economista, profesor universitario y ex-CEO de la Superliga Argentina, un cargo que ocupó desde 2017 hasta principios de 2020. Hola Mariano, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias. Hola Raúl, ¿cómo va? Muchas gracias por invitarme para participar y para pensar juntos sobre el fútbol y sobre esta industria. Un placer para nosotros tener tu punto de vista. Bueno, lo primero que te quería preguntar, Mariano, es cómo estáis en Argentina, tanto a nivel social como sobre todo a nivel deportivo, futbolístico, con la cuarentena, como le llamáis allí. Vosotros ahora estáis en otra fase que digamos que aquí en Europa ya pasó, en principio. Estáis en plena cuarentena, está todo parado, todas las competiciones. Bueno, explícanos un poco cuál es el panorama en la actualidad y cuál es un poco el plan de vuelta, de regreso. Bien, acá estamos en una cuarentena un poco ya excedida de 40, porque estamos más en 90 días de confinamiento, como llaman ustedes, o 90 días de la gran mayoría de la gente estar en sus casas, con poca actividad comercial, poca actividad industrial, y el fútbol en ese contexto, parado desde mediados de marzo, segunda quincena de marzo, cuando todo el mundo empezó a parar el fútbol. Bueno, Argentina también tomó esa decisión y paró el fútbol para ese tiempo. Nuestro calendario es similar al calendario europeo, con lo cual el calendario del fútbol argentino terminaba hacia 30 de junio. Se decidió que la temporada estaba terminada. Y como dijiste vos, estamos entrando nosotros en el invierno y estamos entrando en la etapa más compleja del coronavirus, con constantemente incremento de casos. Si bien Argentina ha cerrado mucho su frontera y ha cerrado mucho la circulación, y hoy estamos en 2.000, 2.500 casos diarios, estamos en una etapa de crecimiento, con lo cual es el peor momento como para volver a trabajar en la actividad. Si bien en Argentina todavía no se ha vuelto al entrenamiento y todavía no se sabe cuándo volverá la práctica deportiva profesional, en algunos lugares de la región ya han empezado con el entrenamiento y ya han empezado a definir fechas tentativas para el reinicio de la temporada o para el inicio de una nueva temporada. Tanto es en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Colombia, en México, ya han empezado por lo menos a entrenar. Bueno, MLS ha definido de este lado de América también sus calendarios, y en algunos casos ya han empezado un poquito más. Nosotros todavía estamos confinados por el gobierno y a la espera de novedades y de soluciones. Uh-huh. Por lo que entendí, no quedó ningún campeonato en el caso de Argentina colgado, ¿no? Creo que salió Boca campeón, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido no ha habido un debate de qué hacer, ¿no? De cómo reanudar la competición como ha pasado en Europa. Exactamente, nosotros terminamos el campeonato el 8 de marzo, y Boca salió campeón en la última fecha, ganándole el título a River, que venía hasta ese momento primero y Boca venía segundo. Bueno, en la última fecha se revirtió y Boca terminó siendo campeón. Y se interrumpió el nuevo campeonato en la primera fecha, y ya en la primera fecha algunos partidos no se pudieron jugar por el tema del COVID-19, con lo cual no es una discusión interna en Argentina sobre quién es el campeón del nuevo campeonato, porque en algunos casos no se jugó ni siquiera la primera fecha, o algunos clubes no han jugado la primera fecha, en otros casos algún club ha jugado la primera fecha, pero no es una discusión porque tenemos un último campeón que ya fue en marzo, que fue Boca. ¿La Libertadores ha quedado afectada de alguna manera? Sí, a ver, el panorama no solamente en Argentina, sino que el panorama en Sudamérica es complejo. Brasil es uno de los países que tiene mayor cantidad de contagios, incluso de muertes en el mundo. Brasil forma parte de la Libertadores y de la Sudamericana, que son las dos competencias que tiene Conmebol en esta zona del mundo. Y también la Copa Libertadores y tanto la Sudamericana han sido paradas. Se espera que, por lo menos por comentarios y por trabajos que viene haciendo Conmebol, reanudar la competencia hacia septiembre o octubre de este año. Estiman en Conmebol que quieren terminar la competencia y los calendarios hacia fin de este año. Va a ser seguramente una decisión compleja, porque eso implica traslado de gentes entre países que tienen distintas situaciones sanitarias y distintas situaciones de competencias.
Y hoy para todos es un mundo bastante incierto. Y reanudar una Copa Libertadores o reanudar una Copa Sudamericana con calendarios complejos, con viajes largos, con restricciones sanitarias de distintos países, habrá que ver cómo se termina resolviendo, pero hoy para todos termina siendo nuevamente un gran signo de pregunta. Recién en este momento en Sudamérica estamos volviendo de a poco, en muchos casos, a la práctica o al entrenamiento. Se entiende que 45 o 60 días tardarán para que los jugadores puedan estar en competencia, y en algunos casos, como en Argentina, todavía ni siquiera hemos vuelto al entrenamiento. Ujú. Por lo tanto, hay todavía bastante incertidumbre sobre el regreso del fútbol y de las competiciones en Argentina y en Sudamérica. Imagino que a nivel económico, pues como en todo el mundo, ¿no? Habrá sido un impacto también para el sector, para el fútbol argentino, para el fútbol en Sudamérica, ¿no? El hecho de estar parados tanto tiempo, ¿no? Sí, a nivel económico impacta mucho. En algunos casos, como también pasa en Europa, a los que tienen más relación o más dependencia de los derechos audiovisuales, obviamente les impacta menos, porque las empresas de derechos audiovisuales, por lo menos en Argentina, han seguido haciendo el aporte mensual a la liga, y en función de eso se sigue distribuyendo el dinero, con lo cual los clubes que tienen a lo mejor un 60, un 70% de su ingreso atado al ingreso audiovisual han tenido un menor impacto económico. Los clubes que tienen mayor porcentaje de su ingreso por venta de entradas o venta de tickets, o incluso por venta de jugadores, obviamente van a tener una repercusión económica mucho mayor. Sí está claro que va a terminar perjudicando al ingreso y a las arcas del fútbol sudamericano. Habida cuenta también que Sudamérica es un territorio donde estamos acostumbrados a exportar jugadores. Brasil es el principal exportador de jugadores del mundo, y en una serie de 10 años Argentina es el segundo. El último año fue Francia el segundo y Argentina fue el tercero, pero si lo miramos en el tiempo, Argentina es el segundo, con lo cual esta región está acostumbrada a vender jugadores. Y luego si miramos que nosotros de este lado vendemos jugadores o a México o a la MLS o a Europa, y miramos que del lado, por ejemplo, de Europa, el mercado está complicado y el mercado tiene seguramente diferentes ventanas, y el mercado va a ser un mercado mucho más austero de lo que ha venido siendo. Eso va a terminar nuevamente repercutiendo en la economía de los clubes de esta región. Este punto es muy interesante, el modelo del fútbol sudamericano, que es muy exportador de talento. ¿Es un modelo que en la región se acepta gustosamente o resignadamente, o que de alguna manera también se lucha por revertir? Porque quizá si el talento estuviera en las ligas domésticas, pues quizás podríamos hablar de un crecimiento también en todos los niveles de estas competiciones. Es un modelo que no estamos replanteándonos constantemente si lo aceptamos o nos redimimos ante ese modelo. En realidad estamos acostumbrados a vivirlo, y también es cierto que la vida del deportista, cuanto mejor está o cuanto mejor juega, muchas veces es contra quienes se rodea y de qué manera desarrolla su actividad. Y esto pasa en el tenis, pasa en el fútbol, pasa en un montón de actividades. Si los que son los mejores se juntan, se potencian y terminan siendo mejores aún. Y acá en nuestra zona, en Argentina, en Brasil, en Colombia o en Chile, los jugadores habitualmente estamos acostumbrados, sobre todo los de calidad, a verlos hasta los 21, 22 años. Luego pasan por algún mercado más potente. Históricamente fue España, fue Italia, en algún caso fue el fútbol de la Premier League. Ahora está creciendo mucho en el último tiempo México, creciendo mucho también la MLS en estos 3 o 4 años, y con un modelo también de compra de jugadores diferentes, con un perfil de jugadores diferentes que está tratando de tener la MLS, con lo cual estamos acostumbrados a un modelo exportador de jugadores. El mundo nos ve de esa manera, y eso lo que nos hace es que los jugadores argentinos, los jugadores brasileños, los jugadores colombianos son más conocidos que nuestras ligas. A lo mejor es más conocido un jugador argentino y no es tan conocida la Liga Argentina, o es más conocido un jugador brasilero o un jugador colombiano que lo que son conocidas nuestras ligas, a diferencia a lo mejor de mercados europeos como el español, como el italiano, como el inglés, que miramos los partidos del Barcelona, del Real Madrid, del Liverpool, del Milan o de quien fuera, y conocemos mucho la liga, y a lo mejor no sabemos quién está atrás de cada una de esas camisetas, de qué país son, sino que conocemos y disfrutamos de la liga cada uno de los fines de semana.
Ujú. Claro, es que yo me imagino que no todos, pero si buena parte de los jugadores brasileños o argentinos jugaran en su país, pues evidentemente la marca que es un tema del que hablamos en este podcast hace algunas semanas, la marca de la Liga Argentina, ¿no? Podría crecer muchísimo más, ¿no? Podría ser una competición muchísimo más potente y generar, pues ahí, un efecto dominó, ¿no? Que en el fondo podría ser bueno también para el deporte argentino y para la economía argentina, ¿no? Incluso para la selección argentina, ¿no? Porque la dispersión seguramente tampoco ayuda, ¿no? Seguramente. Nosotros tenemos en Argentina casi unos 800 jugadores argentinos que juegan en primera división en Argentina. Y el mismo número, o un número bastante similar, juegan en primera división en otras ligas del mundo. O sea que tenemos como si fueran cantidad de profesionales como para jugar dos ligas. Una es la que está jugando la liga local y otras profesionales argentinos que están alrededor del mundo. En el caso de Brasil son casi 2.000, 1.800, 1.900 jugadores profesionales que el último año jugaron en competencias internacionales de primera división contra 800, 900 jugadores que juegan en la liga brasilera. Con lo cual, tenemos mucho contenido distribuido alrededor del mundo que, te insisto, en muchos casos de joven parten, crecen mucho, se perfeccionan y luego sobre la última etapa de su carrera profesional, en la gran mayoría de los casos vuelven a competir en estas ligas, pero también los traen como mejores jugadores y yo creo que la comunión y la interacción y el trabajo en forma conjunta entre los jugadores profesionales termina potenciándolos y termina siendo los mejores jugadores que los que eran cuando tenían 18, 19 o 20 años y jugaban en nuestras ligas. Ahora me ha venido a la cabeza el caso de Javier Mascherano, que ha vuelto a Argentina a jugar con Estudiantes, ¿no? Al lado de su amigo, bueno, al lado, su amigo Verón, la brujita Verón, está presidiendo el club y él está ejerciendo de jugador en el césped. Desde Europa, Mariano, siempre cuesta un poco seguir los campeonatos, ahora hablamos de Argentina, porque el modelo es diferente. Allí tenéis el Clausura y el Apertura, algo que también pasa en México, por ejemplo, y en otros países sudamericanos. Y desde Europa, esto, la verdad, nos cuesta un poco todavía de seguir la lógica de los campeonatos, ¿no? ¿Por qué en su momento, imagino que es una cuestión cultural, es tradición, ¿no? ¿Por qué se optó por este tipo de modelos? Y si hay, y como presidente 2 años y medio largos de la Superliga, si hay algún intento no sé, de cambiar un poco los modelos de competición en Argentina y en Sudamérica. A ver, tiene varios factores que pueden ser positivos y otros tantos que pueden ser negativos. El tener campeonatos, como llamamos nosotros, cortos, más allá de poner el nombre de apertura o clausura, te permite tener 2 campeones en el año, te permite tener competencias mucho más duras. No hay en ningún caso 1 o 2 equipos que se corten solos y que terminen saliendo campeones por una diferencia amplia. Miremos hoy alrededor nuestro lo que nos pasa y a lo mejor en Inglaterra el campeón tiene una diferencia de puntos, o quien va primero tiene una diferencia de puntos importante y con 2 campeonatos no hubiese pasado esto. En Alemania pasa lo mismo. En Italia últimamente nos venía acostumbrando la Juventus que tenía una gran diferencia y terminaba siendo campeón. En España, el Real Madrid y Barcelona habitualmente son los que animan la competencia y a veces se sacan mucha diferencia de puntos a los otros. No digo que el modelo que se aplicaba en nuestra región sea el ideal, sino que era un modelo que hacía competencias más entretenidas, donde no había muchos equipos que, entre comillas, se cortaran solos y tuvieran una diferencia con respecto al resto. Te permite tener 2 campeones, te permite tener más entretenida a la gente tratando de ir constantemente al estadio porque su equipo siempre estaba por luchar por algo y no pasaba que a mitad de temporada ya tuviera pocas posibilidades de acceder a los primeros puestos. Sí, vaya, que hay más emoción. Puede haber más emoción. Exactamente, no significa que sea el modelo ideal, pero este modelo que aplicamos acá se ha aplicado también en otras ligas en Sudamérica, funciona bien, en algunos casos como el modelo mexicano también que planteas vos, hay una especie de playoff al final, como también tienen en España, a lo mejor en la segunda división, con playoff para ver Exacto. ascendiendo a primera. Hay distintos modelos en el mundo, también tiene que ver con los calendarios que tenemos. En Sudamérica el calendario más reconocido es el que va de enero a diciembre, a diferencia que es el que hay en Europa, que va de julio a junio.
Ahí hay que ver también el tema, las temperaturas, las competencias internacionales, jugar las competencias internacionales en Argentina o en Brasil implica que los equipos tengan que recorrer muchos más kilómetros que los que recorren en Europa. En Argentina, por ejemplo, la mitad de los equipos prácticamente juegan competencia internacional, a diferencia de lo que puede llegar a ser en España, que 5 o 6 juegan competencia internacional, o en Italia puede llegar a pasar lo mismo. Entonces, el que muchos equipos jueguen competencia internacional y a lo mejor tengan que recorrer 3.000, 4.000 kilómetros en avión de ida y 3.000, 4.000 kilómetros en avión de vuelta un miércoles o un jueves para luego jugar un sábado o un domingo en la competencia local, y a lo mejor no juegan de local, sino que tienen que hacer otros 1.000 kilómetros para jugar en Tucumán o en Mendoza, hace más complejo el armado de la competencia, y por eso se buscan a veces torneos más cortos que tengan más atractivo hacia la gente y que tengamos en algún momento 2 campeones. Pero también depende mucho de la cantidad de equipos que se tenga en la primera división. No es lo mismo jugar con 30 equipos, como supo tener el fútbol argentino en su momento, que no se puede fácticamente jugar una apertura y clausura, porque de 30 equipos son 29 fechas, y 29 fechas son 58 semanas, y el año ya nos quedó largo, y tenemos 52 semanas, con lo cual no podemos jugar 58, más las competencias internacionales. Mucho también depende de la cantidad de equipos que tengamos en la competencia en primera división, para ver si podemos jugar apertura y clausura o 2 torneos cortos en el año. Bueno, y luego lo conoces bien, evidentemente, porque estuviste como CEO en la Superliga. Hubo Claro, en Argentina, por lo que tenemos entendido, la AFA tiene mucho peso, ¿no? La Asociación de Fútbol Argentino, que es quien controla las selecciones nacionales. Entonces, ¿cuál es el peso también de la AFA en las competiciones, en las ligas? Bueno, en la apertura, en la clausura. Y ¿qué era el proyecto de Superliga? ¿Cómo se adaptaba a este modelo de fútbol en Argentina? Te diría que más que en Argentina, en Sudamérica, no tenemos tanto la tradición de la liga separada de la federación, como lo tienen en España, lo tienen en Italia, lo tienen en Alemania, lo tienen en Francia, Inglaterra. Inglaterra, lo tienen en un montón de lugares, donde tienen más internalizado el tema de la diferencia entre una cosa y la otra, y las tareas que hace uno y las tareas que hace otro. En Argentina era un proceso que se inició hace 3 años, de una liga separada de la federación. En Sudamérica hay casos donde las ligas están separadas, en algunos casos, y en otros casos las ligas están trabajando en forma conjunta. Y en realidad son proyectos que pueden complementarse. Hoy Argentina está virando una liga profesional dentro de la federación, con independencia, con trabajo diferente, obviamente coordinando un montón de tareas que tienen que ver con la salud del fútbol, en nuestro caso el fútbol argentino. Vos tenés que terminar coordinando calendarios, por ejemplo, porque a veces las ligas tienen una determinada cantidad de torneos que organizan, primera división o primera y segunda división, depende del país, y luego hay un montón de otras divisiones amateurs o profesionales que juegan en el calendario anual y tienen que tener una relación unos con otros. Un equipo, si asciende a una categoría superior, tiene que tener una relación con un equipo que descienda de una categoría superior. Entonces, hay un trabajo de ordenamiento de calendarios que tiene que ser preciso, justo, para poder competir. Acá en Sudamérica estamos recién de manera incipiente viendo los atributos de las ligas. En Europa están recorriendo 25, 30 o más años de vida de atributos de las ligas, con lo cual lo que a nosotros todavía nos cuesta explicar y trabajar, para ustedes a lo mejor ya es un dato conocido y no hay mucho que contar y que explicar. Bueno, es un recorrido que tendremos que dar, es un cambio cultural que tendremos que llevar. Pero está en el horizonte, digamos, ¿no? Está un poco en el horizonte o en la voluntad de algunas personas, ¿no? Que se pueda llegar a un poco al modelo europeo, ¿no? Exactamente, con las pinturas diferentes a lo mejor de un modelo europeo, como te decía. En algunos casos en Sudamérica tenés una liga separada de la federación, como puede ser el caso colombiano, o en Perú tenés una liga que está dentro de la federación, o en Chile la competencia de primera división depende de la federación, o en Argentina ahora que la liga profesional está dentro de la federación como estructura organizativa, pero con una independencia
administrativa y organizativa que le permite tener su propia autonomía. En México pasa lo mismo, la liga está dentro de la federación. Hay modelos de un lado y del otro, más mixtos de los que tienen ustedes en Europa. En todos los casos son modelos más incipientes, que tendremos que conocerlos, reconocerlos, trabajarlos y mejorarlos, como les habrá pasado también en mucho tiempo y les pasó, tanto en España como en Inglaterra. Bueno, hay hasta libros escribiendo sobre las historias y también de este lado vemos las historias y las diferencias que tienen a veces las ligas y las federaciones. Sí, sí. Aquí en Europa, sobre todo en el caso de la Premier League, que es, digamos, en este sentido, la institución pionera, ¿no?, de convertir una competición, una liga, que al final es una asociación de clubs, en una marca, en una marca global. Ese camino también lo ha recorrido la Liga, y muy bien en los últimos años, la Liga Española, y luego está la Bundesliga, la Serie A, la Liga Francesa, que van un poco detrás, ¿no? Claro, sobre todo se han convertido en... Son empresas, en el fondo, que lo que hacen es gestionar los intereses de los equipos que conforman esa liga y, sobre todo, obtener muchísimos ingresos a través de la venta de los derechos televisivos de forma colectiva, ¿no? ¿Cómo está esta cuestión en Argentina? ¿Se hace de la misma manera que en Europa? ¿Lo están haciendo la Liga o la Premier? ¿Vender los derechos de forma colectiva de la Liga? Sí, acá la venta del derecho es centralizada, como es la Liga Española, por ejemplo, en el último tiempo, o la Premier League. A diferencia de otras ligas, en México, por ejemplo, es descentralizada y cada equipo vende sus derechos. En nuestro caso, en el caso de Chile, en el caso de Colombia, la venta es centralizada, y ahí tenés dos modelos de venta. En el mercado local, donde el fútbol argentino es lo que se conoce como pay-per-view, nosotros llamamos premium acá, donde la gente que tiene acceso al cable o a la plataforma que te distribuye contenido en tu casa, paga una diferencia para tener los partidos de fútbol, o un paquete de partidos de fútbol. No hay fútbol en abierto en Argentina, ¿no? No hay fútbol en abierto en Argentina, y por lo menos hasta ahora. Y luego tenés la distribución del contenido de manera internacional. Y ahí, obviamente, competimos contra, como se dice siempre, competís contra Netflix, competís contra los partidos de Messi el sábado por la tarde, competís contra la Liga Italiana, competís contra un partido de tenis, competís contra el horario, competís contra un montón de cosas, donde las cuales uno tiene que buscar cuáles son los atributos que tiene para poder diferenciarse y para que la gente nos pueda elegir. Y ahí lo que está pasando, sobre todo en Sudamérica, donde no tenemos a veces tanto espacio para estar en una grilla de una señal televisiva, porque a veces los que toman las decisiones de comprar contenido prefieren comprar estos contenidos que te contaba antes, prefieren tener el contenido de la Liga Española, y cuando hay un partido de la Liga Española se transmite ese partido, y no hay espacio a lo mejor porque no hay tantas señales para tener más cantidad de partidos. Creo que lo que está buscando Sudamérica en este sentido es plataformas diferentes. Creo que el futuro de nuestra competencia, o la distribución de nuestra competencia en el futuro, en el ámbito internacional, mucho tendrá que ver con la generación de propios contenidos a través de alguna OTT propia de las ligas o de las federaciones, o de alguna sumatoria de OTT o un contenido puesto en algún OTT que permita distribuir el contenido, y que cada uno desde algún lado del mundo pueda elegir en algún momento determinado ver algún partido del fútbol argentino, el fútbol brasilero, el fútbol chileno, colombiano o de donde fuera, que a lo mejor compiten en horarios, contra la NBA, contra una carrera de Fórmula 1 o contra un partido de la Liga Española. Sí, sí, la competencia ahora mismo es feroz, y no solo en el ámbito deportivo. Pero bueno, la tecnología permite muchas soluciones, y realmente muchas ligas, muchos ingresos están viniendo por ahí, ¿no? ¿Qué cifra se mueve a nivel de ingreso de derechos televisivos en Argentina, tanto a nivel doméstico, aproximada, y a nivel internacional? Mira, el fútbol en Argentina, hay otra variable que tenemos que agregar a Sudamérica, y en particular Argentina, que es las constantes diferencias de tipo de cambio que tenemos, donde el mundo se maneja con la moneda más fuerte, que es el dólar, y en Argentina muchas veces sufrimos devaluaciones a la moneda local, que lo que hace es que el dólar esté más barato o más caro en diferentes momentos de nuestra historia. Cuando se inició esta temporada, que es 2019-2020,
el fútbol argentino en cuanto a derechos televisivos y generación de sponsors desde la liga, eran unos 100 millones de dólares de reparto. Para que la gente tome una referencia, obviamente es menos que las 5 ligas grandes de España, de Europa, menos que Portugal, pero a lo mejor podría estar en un paquete de ligas como la de Holanda o la de Dinamarca, o ligas no tan importantes de Europa, pero sí importantes a nivel sudamericano. La Liga Argentina, en cuanto a generación de ingresos, es la segunda, de ingresos televisivos locales, es la segunda luego de la Liga Brasilera, y de ahí para abajo vienen la Liga Chilena, la Liga Colombiana, etcétera, etcétera. ¿Se reparten equitativamente los ingresos televisivos entre los clubes o hay alguna ponderación en función de clasificación, etcétera? Hay 4 variables que se toman. El 50% del dinero que se genera se reparte en partes iguales. El otro 50%, un 25%, se reparte en base al mérito deportivo. Quien haya salido primero cobra más que el segundo, y de ahí para abajo. Y el otro 25% en base a la audiencia televisiva. Los equipos que tienen más audiencia llevan un poquito más que los equipos que tienen menos audiencia. Esas son 3 variables, y luego de hecha la cuenta sobre las 3 variables, se toma que el equipo que más ingreso tiene no puede tener más que 2,2 veces el equipo que menos ingreso tiene. Este tope de 2,2, que es bastante cercano al tope que tiene la Premier League, por ejemplo, hace que los equipos que tienen menor cantidad de ingresos se vean más fuertes y logren tener mayor cantidad de ingresos, por lo menos desde el negocio televisivo, y permite en nuestro caso tener competencias más fuertes, más duras, más complejas, y no que nos acostumbremos a que los campeones sean siempre los mismos. Ese es el modelo que se tomó para tener mayor participación de mercado y hacer competencias más duras. Y quería ir acabando preguntándote, Mariano, según tu criterio, ¿cuáles son los problemas o los principales defectos que puede tener ahora mismo el fútbol argentino para no poder crecer más, ¿no? Para pasar de pantalla, ¿qué debería mejorar el fútbol argentino, los clubes de la Liga Argentina? Que, por cierto, no lo hemos comentado, pero preparando la entrevista lo pude ver. Los clubes en Argentina no pueden ser sociedades anónimas deportivas, buscando el equivalente en España, ¿no? Sino que son clubes de socios. Es decir, todos los clubes en Argentina, por ley, no lo permite el gobierno que sea de otra manera, son como el Barcelona o el Real Madrid o el Athletic Club de Bilbao o los Asuna, que son los únicos casos en España, ¿no? Esto, claro, es un caso muy particular que puede generar también dificultades a la hora de la gestión colectiva, de crear organizaciones, ¿no? Imagino que esto no ayuda a crecer el negocio, ¿no? Es así, y de momento va a ser así, ¿no? Pero no sé si hay debate político, ¿no? Pero esto no seguramente es más una dificultad que una ventaja, ¿no? A ver, hubo debate en algún momento. Hoy por hoy no es un tema que esté en discusión sobre el modelo de persona jurídica que esté detrás de un club de fútbol. Yo creo que vos nombraste 4 ejemplos de España, y de los 4 ejemplos de España nombraste el Real Madrid y el Barcelona, que son 2 asociaciones civiles sin fines de lucro, como son acá en Argentina todos los clubes, porque la ley no permite otra figura jurídica. Ahora, el Real Madrid y el Barcelona... Sí, lo que pasa, perdona Mariano, que son 2 anomalías en el fútbol europeo, porque son los 2 clubes que más ingresan del fútbol europeo, son auténticas empresas multinacionales, globales, y en cambio son clubes de socios. Bueno, entonces ahí donde iba yo, y creo que ninguna persona jurídica garantiza el éxito. Lo que sí le garantiza el éxito es la gestión, el modelo de gestión, el modelo de trabajo, el trabajo profesional. Entonces no podemos encontrar una solución tan sencilla para decir, bueno, si fuera sociedad anónima esto sería un éxito, y esto no es un éxito porque es una asociación civil sin fines de lucro. Porque encontramos rápidamente arriba de la mesa ejemplos de éxitos y de fracasos de un lado y del otro. Entonces creo que lo importante, y lo hablamos antes de iniciar el podcast, es los modelos de gestión, y lo importante es cómo se manejan cada uno de los clubes y el horizonte que tienen los dirigentes en el trabajo profesional, en pensar en global. El Real Madrid probablemente sea el club más grande del planeta y tiene 200 millones de seguidores en redes sociales, y
a lo mejor 5 veces son la cantidad de seguidores fuera de España que dentro de España. Entonces, bueno, saber qué es un club. ¿Es un modelo de gestión o es una persona jurídica que puede ser una sociedad anónima o puede ser una asociación civil? Yo considero que lo importante de los clubes son los modelos de gestión. El trabajo profesional, el trabajo previsible, el trabajo pensando hoy en un mercado global y no en un mercado local. Hoy por hoy tiene que ver mucho con el trabajo pensando en los nuevos contenidos, las nuevas generaciones. Tenemos que atraer a los chicos que hoy a veces no van al estadio y están detrás de una consola viendo, jugando un partido, y llevarlos para el lado real y no tanto el virtual, o aprovechar ese mundo virtual para hacer conocidas más nuestras marcas y nuestros jugadores y traccionar entre unos y otros. Con lo cual, me parece que la persona jurídica no es una limitante para el éxito o para el fracaso, sí, más bien la limitante para el éxito o para el fracaso es el modelo de gestión que tenga esa persona jurídica. En España conoces ejemplos de personas jurídicas, asociaciones civiles que son exitosas y se conocen de sociedades anónimas deportivas que no lo han sido. Y así como pasa en España, puede pasar en Italia, puede pasar en Alemania, que tiene un modelo más mixto, o puede pasar en Inglaterra, o puede pasar en México, donde fuera. Sabemos cuando arranca cada competencia o cuando jugamos cada uno de los partidos que hay 3 alternativas: ganar, perder o empatar. Bueno, acá es lo mismo, digo, cuanto mejor hagamos las cosas, más posibilidades vamos a tener en el tiempo de ganar. Cuanto más profesionales seamos, más posibilidades tendremos en el tiempo de crecer. Y creo que eso es lo que hay que apuntar, el trabajo profesional, el modelo de gestión, y a partir de ahí, digo, teniendo una visión global, como hoy el mundo nos exige y nos permite, hacer crecer cada una de nuestras propiedades, cada una de nuestras marcas, y traspasar la frontera. En Argentina somos 40 millones de habitantes, ahora tenemos que buscar un mercado que sea mucho más que 40 millones. Y para buscar un mercado mucho más grande que 40 millones, tenemos que buscar un mercado que contemple América en su totalidad, porque es un mercado natural para nosotros, con el mercado de Estados Unidos, que es un mercado muy fuerte, o el mercado mexicano, que es un mercado muy fuerte, y tenemos que tratar de encontrar soluciones, a lo mejor algunas en Europa, que a lo mejor no vienen tanto a nuestro fútbol, porque tienen un fútbol mucho más competitivo allá, pero buscar el atributo que tengamos nosotros, y buscar otro tanto también en Asia, en Japón, en China o donde fuera. Bueno, creo que tenemos que pensar en modelos globales con planes de gestión profesionales, más allá de pensar y darnos mucho tiempo en la persona jurídica que está detrás de la organización de cada club de fútbol. Bueno, hemos hablado de sociedades anónimas deportivas, de clubes de socios, y podríamos hablar ya de clubes que cotizan en bolsa, como es el caso de varios clubes europeos, de clubes que son propiedad de estados, como el caso del Paris Saint-Germain o del Manchester City. Bueno, clubes que son propiedad de magnates, de multinacionales. En el fútbol europeo la verdad es que hay diversidad de modelos. Muy bien, Mariano, pues nada, ha sido un gusto, como decís en Argentina, poder charlar contigo de todos estos temas, de que nos pongas al día un poco de la actualidad, sobre todo del negocio del fútbol en Argentina y en Sudamérica. Y nada, muchísimas gracias, te agradecemos mucho estos minutos y que acabéis de pasar lo mejor posible la cuarentena. Bueno, gracias Raúl, gracias por la invitación, gracias por permitirme charlar, contar las experiencias, las ideas que tenemos de este lado del Atlántico y de abajo, y de entre todos poder enriquecernos con conceptos, con contenidos y con hacer una industria, la nuestra, la del fútbol, la del entretenimiento y el fútbol dentro del entretenimiento, más fuerte y que siga creciendo día tras día. Perfecto. Mariano, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Mucha suerte. Gracias, Raúl. Abrazo grande. Chao. Inside, un podcast de Sports and Life.